largo de mucho tiempo, y ellas pues tienen como una visión un poco más crítica, más allá de este concepto que nace del derecho internacional de los derechos humanos. Y creo que es muy importante que nos lo comparta. Bueno, APC empezó en el inicio de los 90s y más que nada por ser una red de apoyo a proveedores de servicio de Internet en América, en Latinoamérica, Asia y África. Pero pues algunos debaterían si fueran desde los inicios de Internet. Con precisión, sobre todo si eres una mujer hablando de tecnología, habrá que cuestionar esto, ¿verdad? ¿De verdad sabrás tú cuándo empezó? ¿Y cómo se llama este aparatito? Eres mujer, a lo mejor no sabes. No, nada más le mencioné a Pau que sí usamos mucho el concepto de violencia contra las mujeres porque así está como definido en CEDAW y en otros instrumentos de derechos humanos. Y si quieres hacer incidencia en el lenguaje o afectar acciones en política pública, pues hay que usar esta terminología, que además fue toda una lucha de reconocer violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Pero más sin embargo en APC consideramos de lo que estamos hablando es violencia de género relacionada con la tecnología, por muchas diferentes razones. Uno es que pues sí es desde los roles de género y obligaciones de existir en ciertas formas designado por la sociedad, dependiendo de tu sociedad, de obedecer ciertas reglas de género, que la respuesta de violencia viene muchas veces queriendo asegurar que esos roles no cambian y que la sociedad no se transforma, ¿no? Y si usamos nada más mujeres, entonces no estamos reconociendo la interseccionalidad que nos puede permitir género, considerando otros aspectos, por ejemplo, de homofobia, transfobia, de racismo y de cómo lo vive la comunidad queer, LGBTQI, o mujeres que muchas personas no consideran mujeres, pero ellas sí, ¿no? Entonces, un poco por eso violencia de género. Y relacionado con tecnología, porque no tienes que estar en Internet para ser víctima o experimentar o ser objeto de este tipo de violencia. De hecho, mucha de la violencia que empezamos a ver en los inicios no tenía que ser distribuido por Internet. Estaba pasando por grabaciones de audio, de video, etc. Y uno no tiene que estar en Internet y el material ofensivo tampoco, ¿no? Entonces hay que reconocer lo amplio que ha resultado las formas de ejercer la violencia cuando lo relacionas a la tecnología, cómo se permite exacerbar el problema, agilizar a las personas que son agresores, etc. Y agilizarles en cómo quieren llevar a cabo la violencia. Y lo otro es que hablar de violencia en línea necesariamente te provoca un binario. Entonces es la violencia real, que es la violencia fuera de línea en la vida real. Entonces, no reconoce que esta es la misma violencia. Nada más cómo está agilizada, cuáles son las herramientas, cómo está ejercido, es lo que está siendo afectado aquí. Y eso es importante en todo lo que estamos haciendo en cuanto a política pública y estrategias también. Muchas gracias, Eri. Bueno, una vez aclarado como el alcance en la terminología de violencia contra las mujeres en línea, violencia de género, queremos empezar con un ejercicio justamente que ya se mencionó en el panel pasado, que es justamente sobre cuáles han sido las respuestas de los distintos actores para controlar, moderar, bloquear este tipo de expresiones. Y cómo muchas veces esto puede llegar a contender o ser todo un desafío para la libertad de expresión. Entonces, quisiéramos hacer un ejercicio con dos ejemplos tomados del quiz de The Guardian, justamente que se mencionó. Uno de ellos, la siguiente por favor. Este es un comentario, o sea, The Guardian hizo un análisis de sus comentarios desde hace... De como 20 años. Desde hace como 20 años en su plataforma. Eran más que 10 millones. Analizó millones y millones de comentarios en su plataforma, justamente para analizar, y analizó también cuáles fueron los mensajes que se bloquearon. Este es un ejemplo, está traducido, intentamos hacer la mejor traducción posible. Mira, yo sí les tengo piedad. ¿Pueden leer esto?
porque si no podemos leerlo nosotras. Sí lo alcanzan a leer porque yo no podría. ¿La leas tú? Ok, nada más el contexto de este mensaje se da en una opinión sobre cómo ser feminazi o qué es una feminazi, ¿no? Entonces dice, es curioso cómo tantos periodistas son mujeres y cuántas son feministas. Un número desproporcionado contamina el periodismo. Justo muestra que los hombres tienden a hacer trabajos más duros que golpear con el teclado, mientras que la tecnología que los hombres diseñaron y construyeron se usa para proporcionarles a estas arpías un medio desde el cual lanzar su desganada, sexista y odiosa misandría. Levanten la mano quién bloquearía este comentario. No, bien, orgullosos de que lo quieren bloquear. Tú lo puedes bloquear o lo puedes permitir en una columna de The Guardian. Este es un ejemplo muy específico, que había en una columna sobre cómo ser feminazi o qué es ser feminazi. Uno de los comentarios de los usuarios de The Guardian fue este. Los moderadores, personas de The Guardian, deciden si se bloquea o se permite. Pero el título era ¿cómo ser feminazi? Sí, era un artículo de opinión sobre feminazi. El término feminazi. Pero este es un comentario de una persona cualquiera que se metió a leer la columna y lo puso. Ustedes como personas que trabajan en The Guardian, ¿lo bloquearían? ¿Quién lo bloquearía? Bajaron el número de manos, ¿Y por qué? ¿Por qué lo bloquearían? ¿Quién lo bloquea? ¿A quién había dicho? Gracias. ¿Y el por qué? Buenas tardes. Lo bloquearía en cuanto a que la carga sexista al decir que, en primera, que solamente las tecnologías están siendo aprovechadas por las mujeres para difundir su aparente misandría, cosa que no es cierto. O sea, como una herramienta de difusión pueden surgir varias ideas y no necesariamente tiene que ser sexistas o misándricas. Y el otro aspecto es de que deja que excluya a las mujeres en cuanto a otros tipos de trabajo, diciendo que solamente hacen el trabajo no duro, siendo otra vez sexista esa carga. Entonces, por lo mismo, los bloquearía ese comentario. Ok. Acá, ¿por qué lo bloquearía? El comentario va más en el tema de la información. Yo creo que es un comentario desinformado. Habla de que son feministas. Pero eso no es feminismo. O sea, lo que estoy diciendo es si él dice que el feminazi y la feminista es lo mismo, ya entramos con un argumento, pues de entrada falso, ¿no? Y el segundo dice, toda la tecnología fue diseñada por los hombres. Híjole, eso es cuestionable. Perdón, pero decir eso en un comentario de opinión, eso yo creo que lejos de que sea un comentario de opinión, es un comentario que desinforma. O sea, yo me iría más a la objetividad del contenido de la información que más que al contenido de si agrede o no agrede. Y realmente creo que el comentario no posee información comprobable, vaya, ¿no? Ok. Pero acordámonos, ¿no? Porque estaba diciendo en el panel anterior que pues hay una expectativa para el presidente de una nación y hay como diferentes expectativas para la gente común y corriente, ¿no? Que están haciendo comentarios en su periódico, ¿no? Entonces, todos los demás no levantaron la mano. ¿Por qué? ¿Quién quiere contarnos por qué? No lo dijo Trump, no te preocupes. No. ¿Por qué no bloquearían? Acá hay una. ¿A quién voy? Allá va. Aquí ya tengo. Yo no bloquearía porque es un efecto de lo que decía Catalina hace rato. Creo que bloquear más bien lo que hace es acrecentar este tipo de agresiones. Y digo, como moderador, más bien tienes que dar una opinión como moderador en la discusión, que creo que eso es más importante, que es un poco educar en los medios de comunicación y no acallar una voz, sino más bien confrontar a esa voz y decir, creo que este comentario está mal escrito tal, y en lugar de acallarlo, mejor explicar el por qué es un mal comentario. Muy bien. ¿Quién nos quiere dar otro argumento distinto?
Pues muy similar a esa respuesta. O sea, yo creo que, uno, en primera está en la sección de comentarios. Justamente yo no puedo informarme perfectamente de una sección de comentarios. Justamente quiero conocer cuáles son las reacciones que tienen diversas personas frente a un tema. Y bueno, yo soy filósofa y hago perspectiva de género. Y justamente a mí me sirve mucho leer los comentarios porque sé a qué me estoy enfrentando. O sea, sé, me encuentro con tal persona que está de acuerdo, pero me encuentro con tal otra que no está de acuerdo y está utilizando tales argumentos. A mí me sirve eso, para conocer exactamente qué hay en la cabeza de la gente. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. La que sigue, por favor. Digo, esta traducción estuvo como rara, pero no hay brecha de género en el pago. Este es un artículo sobre Hillary Clinton y las votantes mujeres de sexo femenino. No hay brecha de género en el pago. Una basura feminista más que retrata a las mujeres como víctimas y los hombres como perpetradores. Peor aún es la mentira que vivimos en una cultura de violación con 1 de cada 5 mujeres violadas durante toda la vida. Claro, si redefine lo que constituye una violación, incluida una niña borracha, da su consentimiento pero se arrepiente al día siguiente. ¿Quién bloquearía este comentario? Los de atrás. Vamos a preguntarles ahí por qué. ¿Por qué son así? Ay, perdón, buenos días. Es que llegué un poquito ahorita, pero bloquearlo supongo que de redes sociales, ¿no? No, un comentario en el periódico Guardian, no en las redes sociales. Ok. Pues sí, o sea, yo creo que es bastante necesario, yo creo que eliminar este tipo de cosas porque, bueno, al menos en lo último que dice, ¿no? Que dice que si se redefine lo que constituye una violación, incluida una niña borracha, ahí, o sea, sigue como justificando la violación. O sea, que la violación, para empezar, es como culpa de la víctima. Y es como que, pues, bastante horrible porque no, o sea, realmente hemos visto que la violación, pues, nunca va a ser culpa de la víctima, sino siempre va a ser culpa, pues, del sistema, de la persona que viola, no de esa persona. Entonces, pues, es demasiado violento, ¿no? Y sigue como perpetrando esto, ¿no? O sea, no sé. Muy bien. ¿Alguien más dijo que sí lo bloquearía? ¿Quién más? Bueno, para mí es un poco a veces complicado. Yo soy mamá de 2 varones, uno de 24 y uno de 21. Y a veces tenemos este tipo de discusiones de los feminazis, de los conceptos y de todo esto, pero argumento, este comentario me parece demasiado violento. O sea, el que una chica tome es ya como un consentimiento para ser abusada, ¿no? Entonces, a mí es que luego es muy difícil estar educando a la gente. La verdad, hay veces que uno se indigna tanto que la verdad dices, ya me cansé, ya mejor lo bloqueo, y afortunadamente pues hay herramientas, ¿no? Yo he visto en YouTube que sin querer apreté un botón y me salió para poder acallar a esa voz que está diciendo cosas que realmente ya son muy violentas. Y pues sí, la verdad sí lo bloquearía. Me parece un argumento muy, muy violento y de una persona muy dañada. Ok, gracias. Carolina, ¿quieres agregar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, en contra. ¿Quién no lo bloquearía y por qué no? Yo reiteraría lo que dije antes. Bloquearlo supone acallar esa voz y no poder educar a los demás sobre por qué es incorrecto. Creo que hay muchas personas que consideran, incluso culturalmente en Latinoamérica, que si está borracha asiente. No sé cuántas de ustedes han tenido la discusión con la mamá cuando alguna de estas noticias ha surgido en el periódico y dice, claro, pero si estaba borracha y con minifalda. Bueno, y uno, pues es cultural, y uno decirle, mamá, si estaba borracha y con minifalda, no podía consentir. Y ese es el problema. O sea, lo que tienes que asumir es perfectamente lo contrario. Entonces, si se hubiera desmayado, si le da en ese momento un aneurisma cerebral y entonces cayó, o sea, no se puede, y creo que es una oportunidad para educar. Y por tanto, no lo que tú dices es un tema diferente. Sí. Lo que sí puedo es no seguir viéndolo yo. Y entonces lo bloqueo, porque un poco la posición a la que ustedes se están refiriendo es al moderador del medio. Y el poder que tiene el moderador del medio es no permitir que nadie más lo vea.
El poder que tenemos nosotros es no tener que escucharlos nosotros. Entonces ya cuando llegas a ese punto en que te hartan, pues ya no vuelves a leer y ese es el poder de uno. Pero frente a todos los demás, creo que es una oportunidad de educación. Nada más, para ser súper clara, estás diciendo que una mujer borracha no tiene capacidad de consentimiento, porque a lo mejor una mujer en minifalda, sí. Total, eso es lo que quería decir. Muy bien, vamos rápido que... Muy bien. Pues bueno, les contamos los resultados de The Guardian. El comportamiento que tuvieron hacia estos dos mensajes fue bloquearlos. Los dos fueron bloqueados. El primero fue porque comentaron que ese comentario solamente desviaba la conversación, que no aportaba nada, y era que sexista, justamente como lo comentaron los que dijeron lo bloquearía. En el segundo ejemplo, esta palabra... Dice que esto es un caso clásico de, ¿pero qué de esto? ¿Pero qué del otro? ¿Pero qué? Déjame desviar el tema totalmente de lo que estás hablando para que veas esto. Aunque estabas hablando de, acuérdense, votantes, mujeres y Hillary Clinton, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, lo quisimos utilizar estos dos ejemplos porque es una práctica o son los criterios que están tomando diferentes actores involucrados en la difusión de expresiones, en cómo se permiten, se moderan, se controlan o se bloquean. Y justamente uno de los resultados interesantes de este estudio es que los artículos escritos por mujeres atrajeron mucho más comentarios ofensivos y violentos en contra de ellas que de aquellos que estaban escritos por los hombres. Y que incluso los criterios que ellos utilizaron, si bien desde el concepto legal que ya se analizó anteriormente del discurso de odio, no encontraron nada que cumpliera con todo ese test para poder determinarlo como tal, sí dijo que hay muchos de los comentarios incluían comentarios racistas, sexistas, homofóbicos, etcétera, ¿no? Misóginos, violentos, ofensivos. Quisimos utilizar este ejemplo porque creo que aquí es donde iniciamos con las confusiones o qué es lo que al final queremos pedirle a ciertos actores, ¿no? Porque tenemos otro ejemplo que Eri nos va a contar sobre Men Are Scum. Yeah. Sí, pero antes de ir a este tema de que todos los hombres son basura, o Men Are Scum, eso fue la traducción, estamos haciendo una cita, no haciendo una declaración, ¿eh? No entiendo. Hay mucha oposición y juicio en este grupo. Pero antes de eso, yo creo que es súper importante aclarar que de los 10 escritores que recibieron más ataques en el estudio del Guardian, 8 eran mujeres, pero 2 sí eran hombres. Eran hombres afrodescendientes y 1 era un hombre gay. Entonces, por eso es tan importante esta mirada interseccional y entender lo que es la violencia de género, pero también otros tipos de violencia y discriminación. Y además descubrieron que hubo mucho más ataque si las mujeres estaban transgrediendo roles de género, escribiendo, adivinen qué, en deportes o en la tecnología. Porque recuerdo, ¿cómo se enciende el micrófono? Mira su forma, yo no sé qué hacer con esto. Ahora, hablando de que los hombres son basura. Es algo que sucedió y aquí dice lo siguiente. Marcia Beleskia, ¿ves? Soy ciega. Marcia Beleskia ya está prohibida de usar, está bloqueada su cuenta en Facebook por 30 días porque dijo: los hombres son basura. Lo dijo en un collage de fotos que contenían cientos de amenazas de violación y de muerte y otros tipos de tortura sexual que fueron publicados por Nicole Silverberg. Nicole Silverberg es una comediante y ella había hecho un artículo que decía cómo no violar a las mujeres. Esos eran los comentarios que ella recibió, publicó los comentarios, miles, ¿no? Hizo un collage, bueno, el collage no tenía miles, cientos, docenas, quién sabe, pero eran amenazas. Entonces la compañera reacciona: los hombres son basura. Contexto, ¿no? Ella es
cerrada su cuenta 30 días. Cada una de las personas que amenazaban con violar, con amenazar, con torturar a la compañera y también a ella, no les quitó ningún tweet ni tampoco les cerraron la cuenta. ¿Sí? Siguiente. Sí. O no sé, ustedes, eso sí no les preguntamos. Prohibieron una cuenta. ¿Ustedes lo harían? Si ven una cuenta que dice los hombres son basura. No, pero aparte, en este caso hay algo bien interesante, porque al parecer una de las respuestas que ella obtuvo de Facebook es que los hombres son un grupo sí nos protegido. explicó. Dentro de los estándares que hay o de toda la discusión que hay alrededor de ciertos grupos protegidos, no es que los hombres no sean un grupo protegido, pero simplemente la discusión la dirigieron alrededor de cómo es posible que puedas equiparar el nivel de protección de los hombres en general con otro tipo de grupos, dígase de color, dígase por raza, sexo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es justamente como otro de los análisis que queríamos traer a la mesa, porque es el comportamiento que están teniendo los actores alrededor de estas expresiones, que bien o mal están comprendiendo hate speech, el discurso de odio o distinto tipo de discursos de una manera diferente. Depende el actor, depende la plataforma, depende de sus usuarios, sus usuarias, ¿no? Claro, la sanción se va muy claramente dirigida, por lo general, a las mujeres, ¿no? Y otro de los casos, ahora queremos aterrizar un poco en México, ¿no? Como tal, artículo 19 pues ya tiene un tiempo documentando cuál es el acoso, o sea, reconociendo que las mujeres, las manifestaciones de violencia que sufren en el mundo físico se ha trasladado a lo digital, ¿no? Y los distintos casos que hemos documentado llegan a tener impactos muy graves en la vida física de la mujer, en particular de las mujeres periodistas, que son los casos que nosotros, por lo pronto ahorita hemos analizado. Pero o sea, uno de los casos más emblemáticos que tenemos es el de Marion Reimers, que ella es comentarista deportiva y como tal recibe cerca de 100 ataques diarios, por el simple hecho de ser una mujer que comenta sobre deporte, tal como. Y ahí hay como un comentario, ¿no? Debería ser autocrítica y dejar de creerse periodista y mejor dedicarse a lavar baños y cocinas. Eso o la prostitución también. O sea, ella en cierto momento llegó a normalizar este tipo de expresiones. Ella misma nos lo decía, yo simplemente asumí que el estar en un rol distinto, al reportar y comentar, tenía que pues aguantar este tipo de comentarios. Lo cierto es que muchos de estos ataques, agresiones y expresiones comenzaron a elevarse. O sea, el riesgo en el que ella se comenzó a sentir se elevó. Y como tal, ella comenzó a sentir que en su vida privada, y había mensajes que sí hablaban de su vida privada, hablaban de su familia, hablaban de su dirección. O sea, este es un caso de muchos que hay en México, Latinoamérica y me parece que en el mundo. Pero como tal es las mujeres que ahora se trasladan a las redes sociales o que encontraron otro nuevo espacio para poderse expresar de una manera mucho más libre y segura, se está convirtiendo pues en este foco de ataque. Y si bien este tema lo hemos discutido muchas veces, Erika y yo y muchas de las mujeres que están aquí lo discutimos en diferentes espacios todo el tiempo, pues queríamos hacer tal cual como una observación de lo muy general que se están haciendo alrededor de cómo moderar o no las expresiones, pero cómo estas expresiones, en efecto, en contextos muy específicos, están afectando de manera muy específica. Y yo quisiera como destacar algunos aspectos aquí. El objetivo de la plataforma o el medio en su proceso de responder a reportes o hacer censura previa, porque lo de Guardian es censura previa, si quieres llamarlo así, no es censura previa, pero nunca se publicó el comentario, ¿no? Es no permitir la publicación según ciertos criterios, los criterios claramente definidos y publicados y explicados. Y sí, se está perdiendo de un debate
Pero había maneras de provocar este debate sin ser insultante y sexista, diciendo, la verdad, me confunda, a mí me impresiona la cantidad de periodistas que sí son feministas, ¿por qué será? Porque son tan pinchilistas, por eso. Pero bueno, porque no cualquier persona puede ser periodista, ¿verdad? Yo creo que ahí el objetivo del Guardian, y yo creo que es muy importante esto. El supuesto aquí es, hay que proteger a sus periodistas. Eso no fue la razón. La razón era tener un debate de calidad centrado en los artículos. Resultó que tenían que sus acciones sí protegían a sus periodistas. Pero entonces, ¿qué ondas con los otros medios? ¿Qué están haciendo? Si ellos realmente se preocupan por la calidad de debate y también el bienestar y seguridad de sus periodistas, ¿qué acciones van a tomar? ¿Y qué es aceptable y qué realmente cierre posibilidades de educación y debate? ¿O hubiese otras formas? Como hizo el Guardian y dijo, mira, estamos viendo esto, hablemos sobre esto. Otra oportunidad de educación sin que sea todo sobre la periodista y sin que el debate de calidad se pierde en una avalanche de comentarios misóginos, ¿no? Que es interesante. Pero Facebook tiene otros propósitos y otros términos y condiciones. También Twitter tiene muy otros propósitos. Y una cosa muy importante allí es, ¿se debe de bloquear los comentarios de anticipación de manera anticipada? ¿No? O esperar reporte. Y la pregunta es, ¿se está portando bien según sus términos de condiciones? ¿Y condiciones estas dos plataformas? ¿Están pudiendo realmente comprender y dar una respuesta contextualizada a la violencia de género para que la plataforma realmente no excluye y censura la voz, por ejemplo, de las feministas y muchas otras? O sea, esa es la pregunta que queremos hablar, porque siempre se dice que la violencia de género se tiene que tolerar, porque si no, no habrá libertad de expresión. Muy bien. No hay que tolerar. Bueno, creímos importante resaltar las únicas o pocas cifras que hay sobre el tema también en México, ¿no? O sea, está el módulo sobre ciberacoso de 2015, que está dentro de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las TIC en hogares, y donde se registró prácticamente pues, que 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso, conforme a la descripción y a la conceptualización propia de la encuesta. Y hacen como toda esta gama de distintas tipologías, por así denominarlo, ¿no? O sea, cómo estas formas se han manifestado, donde encuentran spam, llamadas telefónicas, registro en sitios web, robo de identidad, de contraseñas, recepción de contenido multimedia, contacto con identidades falsas, recepción de mensajes, rastreo de sitios web y divulgación de información personal. Estas formas de acoso, ellas realizaron, bueno, más bien, el módulo como tal, intentó pues conocer cuáles son en realidad estas manifestaciones de acoso que está sucediendo. No queremos decir que son malas métricas ni malas tipologías, pero en realidad también creemos que no refleja como tal una realidad propia de las personas que lo están viviendo. Y dentro de este informe encontramos varios mitos que nos gustaría cuestionar, donde uno de ellos es el siguiente, la siguiente, por favor. Quizás no es un mito para el informe, ¿no? O sea, no queremos decir esto, fue el resultado, pero aquí está destacando de que 86.3% de quienes fueron agredidas, a las mujeres, dijeron que eran gente desconocida y solamente eran 11.1% de conocidos. Y si regresamos a la diapositiva anterior también, yo creo que muchas de nosotros sí sentimos que el pinche spam es un acoso, ¿no? Y yo creo que si haces una entrevista al público en general, pues
Pues sí, ay, sí, estos mensajes y además el del dinero de Nigeria. Entonces, por eso podemos ver, ¿no? Que está muy grande esto. Pero si vamos allí a divulgación de información personal, es muy chiquitita en este universo, ¿no? Entonces, yo creo que, y es lo que encontraron, no estoy dudando de sus resultados, pero lo que nosotros hemos visto en acompañar casos, y por cierto, aunque ese es del informe de la unidad, viene del informe que hizo la coalición Internet es Nuestra a la relatora especial sobre violencia contra las mujeres, que ella pidió insumos de todos los países acerca de violencia de género en línea o violencia contra las mujeres en línea. Y entonces les invitamos todos a leer este informe, está en el blog de Internet es Nuestra, lo pueden encontrar allí, y participaron en él muchísimas personas, incluyendo Artículo 19, APC, CIMAC Noticias, Derechos Digitales, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, La Sandía Digital, Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, R3D, SocialTIC y Son Tus Datos. Es importante porque allí es donde tuvimos como un universo mucho más amplio de los diferentes tipos de violencia y cómo lo está viviendo diferentes mujeres en México, si lo quieren consultar. Pero regresando a esto, yo creo que mucha de la política pública está diseñada con un concepto que en inglés se dice stranger danger, ¿no? El peligro que nos representa los extraños. Entonces, cuando eso lo aplicas a violencia de género en Internet, la primera justificación es destruir el anonimato, que consideramos un derecho importantísimo y necesario para preservar, más artículo 19, que para proteger a tus fuentes, etcétera, ¿no? Y el segundo que hace, bueno, es como sigue esta línea súper proteccionista de hay que cuidar a nuestras mujeres de estos malos extraños. Y ese discurso es muy racista, muy clasista muchas veces en muchas sociedades, por cierto. Y todo el mundo sabemos que el extraño que te va a estar atacando en Internet es un tipo feo, gordo, sudando, a lo mejor sin cabello. Entonces, si tú preguntas a todas las y los adolescentes de quién tienes que cuidar, no van a decir alguien como tú, ¿no? Ese no es un extraño de lo cual me tengo que cuidar. Si perpetuamos este mito, estamos perpetuando el mito básico de que mucha de la violencia de control y manipulación que experimentamos las mujeres y que experimentan las defensoras y que experimentan las periodistas, sí viene de gente conocida. Viene de la gente que están entrevistando, viene de los partidos políticos que están cuestionando, viene de sus parejas íntimas, viene de sus familiares. Y siempre queremos suponer que es aquel otro. Y con este pretexto se viola todo tipo de derechos. Entonces, ojo, puede ser muy cierto esa estadística, o sea, para este estudio, porque pues es muy difícil saber desde dónde viene el spam, aunque yo sospecho que tú me enviaste un chingo. Pero en realidad no, lo que queremos son políticas públicas que sí respeten los derechos y que sí de verdad pueden ser efectivas en cuestionar esto, ¿no? Nada más como no caer en esta trampa de los extraños. Muy bien, bueno, esos son perpetradores, ¿no? O sea, hay como muchos sujetos, actores y entornos alrededor de este problema, pero antes de entrar específicamente a eso, justo hablando de tipologías o de las manifestaciones de esta violencia es donde nos encontramos con muchas expresiones. Las amenazas, ¿no? Entonces siempre hay una discusión alrededor de si una amenaza en Twitter contra una mujer tendría que investigarse o no. O sea, esto llega como a caracterizarse para una sanción penal o no. También tenemos amenazas tal cual de violación, de muerte, que entran en este tipo de discursos que se vuelven muy complejos de analizar, en cuál tendría que ser la repercusión o la sanción. Pero a esto también le podemos agregar todo el material privado que se difunde sin consentimiento, ¿no? Donde justamente tendríamos que empezar a analizar también no nada más la difusión y el contenido, sino la violación que se hace a otro derecho que es a la vida privada. Entonces, muchas de estas manifestaciones, por lo menos para artículo 19, estoy segura para ti también, pero este es un tema
prioritario y preocupante desde la libertad de expresión por la cantidad de mujeres que están saliendo de la red, que están saliendo de internet, por el acoso que están viviendo. O sea, son menos voces, son menos discursos y son menos puntos de vista. Ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho, por lo cual creemos que también vale la pena analizarlo desde este enfoque, si es discurso de odio, si no es discurso de odio, cuándo se debería sancionar, cuándo no, cuándo debería bloquearse, cuándo no. Entonces, uno de los aportes, creo que muy relevantes actualmente, que también se incluye en el informe del que Erika habló, es, ¿le podemos dar 2 adelante, por favor? Es una tipología, las 13 formas de agresión en línea contra las mujeres. Esta tipología fue desarrollada por SocialTIC, por Luchadoras y por APC. Y Eri creo que les puede contar un poquito más de ella. Esto lo hacemos porque SocialTIC, Luchadoras, nosotras, estamos acompañando a muchos, como lo hace Artículo 19, como lo hace grupos de defensoras, derechos humanos, CIMAC también. Acompañamos a mujeres que están bajo ataque, ¿no? Entonces, esos son, y yo creo que también algo que vemos con violencia relacionada con la tecnología es la multiplicidad de formas y interconexión de formas que entonces pueden agravar o no una situación y lo puedes exacerbar de manera increíble. Indira recientemente estaba citando a Dana Boyd, hablando de que lo que permite violencia relacionada con la tecnología es escalabilidad, buscabilidad, persistencia y replicabilidad, ¿no? Entonces, estos factores tienen un impacto muy veloz y muy interconectada de todos estos diferentes tipos de agresión. Y lo que nosotros encontramos es, el nombre tiene todo. ¿Cómo estamos entendiendo estas cosas? Importa mucho. Porque si no estamos pudiendo nombrar las cosas bien, entonces no podemos tener buenas estrategias. Vamos a pensar que hay que cuidarnos de aquellos gordos tras sus pantallas, ¿no? Y las gordas tras la pantalla son muy amables, de verdad. Pero bueno, entonces es importante cómo nombramos, pero es importante para política pública, para legislación, pero también para nuestras respuestas y para no confundirnos y decir, estás violando mi libertad de expresión. Una de las cosas que más se viola, por ejemplo, en la cuestión que tú mencionaste, es la expresión sexual. Nadie está cómodo con la expresión sexual, de las mujeres o de alguien que no es heteronormativo, ¿no? Nadie es cómodo con eso. De repente eso hay que cuidarlo, silenciarlo o por lo menos ponerlo en evidencia y enjuiciarlo, ¿no? Y esto es una preocupación porque muchas de las respuestas de legislación en política pública van así a querer proteger y tienen respuestas moralistas de juicio donde quedan castigadas incluso las mujeres mismas que dicen, así son mis senos, los publico antes de que lo hace mi novio porque me amenazó con hacerlo y yo voy a ser quien difunde esto, ¿no? Esto ha sido una respuesta de muchas mujeres ante las amenazas que reciben o ante extorsión muy específica en este tema. Pero si seguimos hablando de la difusión de información íntima, de contenido íntimo, sin consentimiento, si seguimos refiriéndonos a esto como porno venganza, estamos realmente creando muchísimas injusticias. En primer lugar, pornografía, hay que recordarlo, es una industria comercial donde hay, de verdad, en teoría, hay consentimiento. Hay una relación contractual. Eso no es el caso en muchos de estos casos de difusión sin consentimiento. Ay, tradúzcamela porque no veo. No, o sea, ¿tengo que callarme en 5? ¡Ah! No es cierto. Ojo, tampoco se trata de venganza. El momento que mencionamos venganza, estamos culpabilizando a ella, porque probablemente algo hizo para provocar esto. Y también eso borra la responsabilidad de todos los y las demás involucrados en este hecho de difusión. Y hace muy difícil la estrategia. Ahorita hay una propuesta legislativa, MC nos puede platicar más porque no pude mandar en leer lo que me mandó, en la legislación de la Ciudad de México sobre porno venganza, utilizando ese término. Por ejemplo, el nombrar es muy, muy importante.
quiero destacar también afectaciones a canales de expresión. No pensamos solamente en los ataques individuales, pensamos en lo efectivo que ha sido para grupos organizados atacar las páginas de expresión en Facebook, siguiendo las reglas de Facebook, donde se derrumba cada momento la expresión de mujeres, sea cómica, sea feminista, sea sobre salud sexual, sea sobre defensa de sus derechos. Ellos sí silencian a cada rato las mujeres respondiendo, desgraciadamente Facebook diciendo, sí, está en violación, pero no logramos callar tanto otras expresiones. O ataques de DDoS. No estamos pensando en ese tipo de cosa como otra forma de silenciamiento y censura que, de hecho, las redes sociales han habilitado. Nos da ese poder, ¿no? Importante. Y quiero que no se saltan, pero quiero que lean omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Porque rápidamente vamos a pensar, los reguladores. No. Aquí estamos hablando, sí, del Estado, o quizás de la policía, de reaccionar con rapidez para bajar algo que es definitivamente ilegal y una violación de los derechos. O Facebook mismo, o Twitter mismo. Todos están regulando lo que vemos en Internet. Eso es lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿bajo qué criterio? Muy bien, se nos está acabando el tiempo sin llegar al quid de discurso de odio y las preguntas. Pero bueno, más allá, no voy a detenerme mucho en este cuadro, pero quiero compartirles que Artículo 19 está analizando, va a iniciar a analizar, no analizaremos nada nuevo en realidad, sino es como la anatomía de la violencia contra las mujeres que se manifiesta en la tecnología o en las infraestructuras propias de Internet, y donde justamente queremos hacer detenernos un poco en los distintos pasos que hay, donde es donde no hemos encontrado la respuesta. Y lo menciono justamente por esto, porque al momento que encontramos distintos poderes regulatorios, ya sean pseudo regulatorios o sean públicos, se enmarcan dentro de una violencia visible e invisible, una violencia física y una violencia digital, y una violencia también que incluye a perpetradores distintos y que incluye a los diseñadores propios y el funcionamiento propio de Internet, ¿no? Entonces, al momento en que queramos analizar cómo este tipo de agresiones que proponen, ¿no?, las distintas tipologías o las distintas manifestaciones, cómo mucho de ello se le ha denominado, se le ha agregado la palabra odio, ¿no? O sea, al momento que hablamos de odio, incluso en el informe agregamos una parte que dice odio viral, ¿no? Este concepto viene también de muchos otros grupos que han analizado el problema, y donde sí tiene un problema legal denominarlo así, ¿no? Porque si lo estamos analizando desde el marco del discurso de odio, que ya se abordó en los 2 paneles pasados, en realidad no tenemos como muchas respuestas claras, pero sí creemos, la que sigue por favor, que este marco de discurso de odio nos puede ayudar a ir determinando categorías y cómo evitar censura, pero cómo también garantizar que todas estas voces de distintos grupos, de distintas identidades de género, puedan continuar expresándose en la plataforma. Y como tal, la siguiente por favor, Artículo 19 tiene un toolkit, se le llama, el Hate Speech Toolkit, donde pueden encontrar esta pirámide, ¿no? Es la pirámide del discurso de odio. Y tiene en específico 3 categorías, como todo aquello que debe restringirse. Es todo aquello ilegal, toda expresión ilegal, o toda aquella que, en caso de que no se elimine o no se bloquee o no se censure, por así denominarlo, tiene un daño irreversible. O sea, en esta categoría es donde entran todos los discursos de genocidio, xenofobia, racismo, incitación, etc. Después incluyen otra categoría que dice puede restringirse. Y ahí dan muchos puntos para valorar por qué podría restringirse. Y en caso de que pueda restringirse, tendría que cumplir igualmente con el test tripartito para poder restringir la libertad de expresión. O sea, pero puede haber unas que sí, puede haber otras que no. Y desde el punto de vista de las expresiones que vemos, por lo menos difundirse en línea, creemos que algunas podrían entrar ahí.
Claro que hay unas que podrían restringirse, analizándose como tal, si se va a contemplar en una ley. Pero ¿qué tipo de ley? ¿Es una penal, una civil, una administrativa? ¿No? O sea, ese tipo como de estudios mucho más detallados creo que nos pueden ayudar para mantener en un rango que nos evite censurar, sobrecensurar o incluso sobreproteger a mujeres o a otros grupos en línea que tal vez no lo necesitan, ¿no? Y hay otra que debe ser protegida, ¿no? Como estos discursos que es donde normalmente entran todos aquellos ofensivos, chocantes, disruptivos, que muchas veces son considerados discursos de odio y que por lo tanto creemos que se pueden eliminar y que en realidad son criterios que The Guardian ha utilizado. Él ha utilizado, es extremadamente ofensivo, lo bloqueo. Es extremadamente sexista, lo bloqueo, ¿no? Entonces, no hay uniformidad en los criterios para permitir o no permitir ciertas expresiones en la red, o en internet, o en las redes sociales. Y por eso creemos que, o sea, esta pirámide es como una aportación que creemos que puede darnos estas categorías y en las cuales definitivamente los ataques y las agresiones contra mujeres y otro tipo de grupos podrían analizarse. Y en específico, o sea, hay 6 elementos que se consideran para analizar este tipo de situaciones, que tiene que ver con el contexto, que creo que en México es un contexto totalmente distinto al de Estados Unidos. Si queremos una amenaza de muerte a una mujer en México, tendría que analizarse muy distinta a una amenaza de muerte en Estados Unidos. El emisor, la intención, los contenidos, el alcance y la probabilidad de que ocurra. Digo, pueden encontrar mucho más a detalle esto porque ya me están callando por todos lados. Entonces, quisiéramos más bien abrir un espacio para preguntas y... Para que les caigan ustedes nada más. ¿Tienen la solución? Pues felicidades, gracias por esta ilustrativa y amena participación de ustedes. A mí me desconcierta mucho cuando somos, bueno, la verdad es que no lo he hecho yo, cuando son mujeres quienes me agreden, cuando son perfiles de mujeres quienes me agreden. No sé si ustedes han estado en contacto, bueno, conocen materiales para atender eso, porque es muy difícil, lejos de un foro, que nos podemos, o sea, tomar la palabra, ver las reacciones físicas, ¿no? O sea, que la única forma de parar el discurso de odio de otra mujer antes de decirle, o sea, tú y yo estamos mediadas por el patriarcado y tenemos que tomar conciencia y criticarlo, pues no, la verdad es que ya cuando tienes 4 mensajes y acoso, o sea, pues sí, bloqueas y se acabó. Bueno, yo hace unos días le dije a la mía en común, media, ok, no lo haces, o sea, ya me estaba mandando mensajes por inbox, bueno, y ocurrió en Facebook, etcétera. Creo que es algo que... No sé, seguro ocurre de manera diferente en las distintas culturas, pero me parece que es algo que a mí me gustaría mirar. Eso es algo que yo quisiera hacer. Yo quisiera tener como una herramienta, no sé por qué todo el tiempo pienso en Facebook, pero, o sea, así como hay Facebook Lite, o sea, yo quisiera que hubiera como un screen, ¿no? Así como un filtro de género para comunicarme con otras mujeres desde desactivar la violencia que puede ocurrir entre nosotras sobre ciertos puntos, ¿no? Y ocurrió en un contexto de bueno, ni siquiera era una discusión, pero de una publicación sobre los candidatos presidenciales. Me pareció súper lamentable. Y me gustaría saber si ustedes tienen recursos o han leído cosas o tienen algún buen punto que sugerir. Gracias. Un pequeño comentario. Me gusta mucho la figura, la última figura, y pienso que sería interesante añadir 2 dimensiones. Una dimensión es quién es la víctima, ¿es una individua o es un grupo?
Y segunda dimensión es en el espacio público o en el espacio privado. Y en eso, por ejemplo, Facebook actualmente es un espacio privado, no es público. Creemos a veces que es público, pero no lo es. Y entonces las acciones de Facebook pueden ser diferentes que las acciones de nuestras autoridades públicos. Hola, Dominica Mezcua. Pues agradecerles mucho, Pau y Erika, esto me parece, me parece muy valiente, ¿no? Sobre todo y sobre todo quisiera plantearlo en los términos en los que lo mencionó Erika, o sea, ¿cómo hacer para revertir esta lógica de que la violencia de género tiene que ser tolerable para respetar las libertades de expresión? Una inquietud que yo ya te he plantado a nivel personal y que como parte del equipo de Artículo 19 es una preocupación muy sentida que tengo, ¿no? Y que sí me gustaría saber, o sea, ¿por dónde, no? O sea, ¿por dónde tendríamos que empezar a generar un contradiscurso a esta postura, ¿no? O sea, cómo poder quitarle la etiqueta de discurso chocante y partir de es que es chocante y por más chocante que sea lo tienes que aguantar porque es la libertad de expresión en un país donde de Latinoamérica, de las 12 mujeres que son asesinadas diariamente, 7 son en este país, ¿no? O sea, tener en cuenta cómo para nada son discursos inocentes y que desde la lógica incluso del feminicidio, ¿no? Son las piedras que pavimentan el camino hacia el feminicidio, ¿no? O sea, que es justamente el continuum de violencia, de todas estas violencias chiquitas y grandotas, ¿no? Que derivan que en este país el asesinato de 7 mujeres diario sea completamente normalizado y tolerado. Yo creo que ese tema de contradiscurso y lo que también es como difícil, cuando empezamos a examinar los diferentes tipos de ataques y cómo se interconectan cuando estamos hablando de relacionado con la tecnología y sobre todo en Internet, una cosa que te van a decir casi todas que han experimentado ataques es que no hay que contestar a las personas que te están atacando. Y yo creo que y algunas personas nomás no pueden no contestar porque es tan indignante lo que están haciendo. Otras están intentando aprovechar de este momento educativo. Y bueno, hay muchas razones por las cuales las personas responden o no. Pero es un hecho que este tipo de discurso está tomando en ciertos espacios mucho lugar. Y desaparece la expresión de otras que tienen menos capacidad de voz. Yo creo que dentro de lo que está diciendo del espacio público o privado y quiénes son las personas afectadas, si es un grupo, si es un individuo, etcétera, también es quiénes son los agresores y qué tanto privilegio disfrutan. Yo quiero ser honesta, yo reprobé el pinche quiz del Guardian. Cuando primero lo tomé, digo, ¿de verdad no me han dejado de eso? La verdad, o sea, mi reacción fue muy parecida a lo que ustedes dijeron, porque obviamente eran comentarios sexistas, pero no por eso no se podría comentar. Yo fallaba, yo tenía los mismos errores. Retomándolo ahora, no tuve ese problema, porque obedecí los criterios del Guardian y no lo que me había sido normalizada de aguantar, ¿no? Pero como ya dijeron en el panel anterior, nadie quiere ser la persona que modera comentarios en Facebook o en Twitter, estoy segura. O sea, no lo quisiera esta responsabilidad nunca. Pero yo creo que nos hace mucho falta entender algo que ha sido muy fácil para la gente que se organizan en contra de nosotras. Nos hace mucha falta entender las tendencias y formas de ataque y cuándo vale la pena responder y cuándo no. Y creo que sería interesante una respuesta de plataforma que nos agiliza un poco.
Por supuesto, las agresoras pueden ser mujeres. Todos vivimos en esta sociedad patriarcal. Lo que viene siendo mal es como el discurso dice, ay sí, tú hablas siempre de que la gente blanca están asesinando a las personas negras, pero ¿sabes cuánta gente negra matan a gente negra? De nuevo es desviar, ¿no? Es desviar el debate al problema, que es un problema de racismo estructural, de sexismo estructural. Yo creo estamos en un momento clave en México con las elecciones. El INE podría hacer un estudio donde establece categorías de tweets. Si son tweets que están hablando de la candidata por su cuerpo, por su opinión, por su plataforma, por su partido, y comparar contra los partidos. Sería un ejercicio enorme, pero bueno, el INE tiene fondos. Pero si de verdad quieren ver el debate y entender, no van a censurar, no van a decir, no, nunca puedes hablar de las tetas de una política, pero la realidad es esta: las mujeres no están decidiendo, están optando no ser candidatas porque tienen miedo por la información que van a difundir sobre ellas y sus familias, y optan no ser candidatas. Y esto no está comprobado con estudios acá, sino anécdotas que hemos experimentado, pero sí está comprobado en los Estados Unidos. 65.5% de las mujeres candidatas en los Estados Unidos, en un estudio hecho de todas las candidatas en todos los niveles, hablaban de los tipos de mensaje misóginas y de expresiones sexualizadas y como si les afectó y salieron de la carrera. Y entonces yo creo que más evidencia, provocarlo, aprovechar de recursos. Creo también las empresas, no sé si Facebook, pero sé que Twitter hablaba de tener recursos de contradiscurso, pero ayudarnos a entender sus estrategias de los agresores y decidir y tomar respuestas estratégicas. Pero ¿qué pasa? No tenemos tiempo, estamos muy ocupadas cubriendo historias sobre corrupción o defendiendo los derechos básicos, ¿no? Entonces, eso es otro factor. Decides, no es tu responsabilidad educar a todos los misóginos del mundo. Ok, pues creo que... Pero sí es tu responsabilidad. Gracias, Eri. Creo que tú cubriste varios de los comentarios y un poco más respondiendo a cómo podríamos quitarle el label de chocante a aquel discurso. No creo que sea necesario quitárselo. Creo que más bien es, utilicemos lo que tenemos para ver si la intencionalidad, la probabilidad, el contexto propio. Yo esto lo discuto mucho con Erika y creo que los grupos de mujeres feministas que trabajan por los derechos de las mujeres y los grupos de libertad de expresión mucho tiempo han estado separados, creyendo que esto es irreconciliable. Y a mí no me parece que sea irreconciliable, ¿no? Creo que un marco en donde analicemos caso por caso, no todos los casos que le pongamos chocantes puede que sucedan. No todos van a tener el mismo impacto en México. Por eso hablaba mucho del contexto. O sea, ¿cómo empezar a analizar esos casos? El primer paso es reconozcámoslo. Por eso estamos hoy aquí hablándolo. Por eso lo estamos enmarcando incluso en el discurso de odio, ¿no? O sea, si entra, no entra. Seguramente entrarían muchos. Seguramente otros no. Pero justo desde la óptica de la libertad de expresión tampoco sobreprotejamos. No, o sea, las mujeres, y una de las colegas que trabaja en la oficina internacional me decía, es que yo no quiero que me protejan, quiero que me dejen hablar. Entonces, se trata de cómo ir poniendo los distintos actores, los distintos momentos y las distintas responsabilidades. Por eso es importante lo que pueda regular Facebook, lo que pueda regular Twitter, lo que pueda regular muchas plataformas. Lo que vamos a hacer en política pública, que no necesariamente, como lo hemos visto últimamente, leyes que sancionen, que penalicen. Esa no es la solución en realidad. Habrá conductas que sí, son ilegales, son ilícitas, se deben perseguir, pero hay muchas otras que no. Y tiene que haber otro tipo de respuestas. Y creo que algo también muy importante que el artículo 19 ha dicho es, ¿de qué te sirve también desaparecerla? O sea, ¿cuál es el efecto continuado de que borres esa expresión? O sea, pensar que ya no existe si la quitas.
No, o sea, ¿cuál es ese efecto que te va a brindar el sí, quítenlo, bórrenlo, quiten todos los comentarios de los hombres? Pues es tapar el sol con un dedo a la vez, ¿no? O sea, digo, y no es una solución, es más como cómo empezar a hablar del tema y cómo empezar a analizarlo. Muy bien, pues ya. Muchas gracias a Erika y a Paulina, muchas gracias a todos. Damos por finalizado el primer día del Seminario Internacional sobre Libertad de Expresión y Discurso de Odio. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, un poco más puntuales para que podamos tener más tiempo de discusión. Y les invitamos también a continuar, a que mañana también repliquen la transmisión en vivo que nosotros tenemos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @article19mex y facebook.com/artículo19. Y ya, muchas gracias. Y bueno, también acá compren pinturas, fotos y libretas. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Him one last choice, drive until you lose the road, a break with the ones you follow.